Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y con muchas ganas de sumergirnos juntos en un tema que estoy seguro va a remover muchas fibras sensibles. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que para muchos de ustedes evocan un torbellino de emociones, ¿verdad? En este vídeo, vamos a desgranar precisamente eso, ¿qué le recordó Kerem a Hande? Vamos a explorar esas conexiones, esos momentos que quedan grabados en la memoria y que, de repente, resurgen con la fuerza de un viejo recuerdo. Y créanme, cuando hablamos de Kerem y Hande, las emociones están a flor de piel. Así que si son fans de estas historias, si les encanta analizar las relaciones y las sensaciones que dejan, o simplemente sienten esa curiosidad por saber qué detonó un recuerdo tan poderoso, han llegado al lugar correcto. Antes de empezar a desmenuzar todo, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido que les interese y les haga reflexionar. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los recuerdos y las emociones que pueden desencadenar. Cuando pensamos en Kerem y Hande, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes, momentos, quizás hasta escenas de películas o series que los han unido o los han hecho resonar de alguna manera. El título de hoy, Kerem remueve emociones de Hande, que le recordó, nos invita a ir más allá de la superficie y a explorar las profundidades de lo que un encuentro, una mirada, una palabra o incluso un gesto pueden evocar en una persona. No se trata solo de recordar un evento pasado, sino de revivir la sensación que ese evento provocó. Y es que las emociones son increíblemente poderosas, ¿no creen? Son como anclas que nos conectan a experiencias pasadas, y a veces un pequeño disparador puede hacer que todo un cúmulo de sentimientos aflore de nuevo. Pensemos en la naturaleza de estos recuerdos. ¿Son dulces? ¿Son agridulces? ¿Son nostálgicos? ¿Son quizás un poco dolorosos? La forma en que Kerem impacta las emociones de Hande y lo que eso le recuerda, nos habla de la complejidad de las relaciones humanas. Las personas entran en nuestras vidas y dejan huellas imborrables. Algunas de esas huellas son tan profundas que incluso cuando la persona ya no está presente de la misma manera, los recuerdos asociados a ella siguen viviendo dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para resurgir. Y ese momento puede ser desencadenado por una persona que comparte características, que evoca un ambiente similar, o que simplemente por alguna razón activa esa conexión neuronal y emocional. Para empezar a desglosar este misterio, debemos considerar los posibles escenarios donde Kerem y Hande podrían haber interactuado o donde su conexión es relevante. Si estamos hablando de actores, es muy probable que nos refiramos a su trabajo juntos en algún proyecto. Las dinámicas en un set de filmación son únicas. La cercanía forzada, la interpretación de personajes que a menudo viven emociones intensas, todo eso puede crear lazos y recuerdos muy particulares. Imaginemos una escena que requirió mucha química, mucha entrega emocional. Esa intensidad compartida puede dejar una marca. Cuando Kerem, o alguien que le recuerda a Kerem, aparece en la vida de Hande, podría estar activando precisamente la memoria de esa intensidad, de esa conexión profesional y personal que se vivió en aquel entonces. ¿Podría ser que Kerem le recuerde a Hande la pasión que sentía por su trabajo en aquel momento? ¿O quizás la libertad creativa que experimentó? Pero las conexiones no siempre son profesionales. En el mundo del espectáculo, las líneas entre lo personal y lo profesional a menudo se difuminan. Si Kerem y Hande tuvieron una relación sentimental, por breve o intensa que fuera, los recuerdos asociados a esa etapa serían aún más potentes. El simple hecho de escuchar su nombre, de ver una fotografía, o de cruzarse con alguien que le recuerde a él, podría desencadenar una cascada de recuerdos, paseos nocturnos, conversaciones profundas, risas compartidas, o incluso momentos de tensión o de despedida. Si este fuera el caso, Kerem le estaría recordando a Hande la intensidad de un amor pasado, las ilusiones, las promesas, pero también, quizás, las lecciones aprendidas. Podría ser un recordatorio de lo que fue y de lo que ya no es, generando esa mezcla de melancolía y gratitud que a menudo acompaña a los recuerdos de romances pasados. Pensemos también en las características personales. A veces no es la persona en sí,
sino ciertas cualidades que nos hacen pensar en otros. Si Kerem posee una cualidad particular. Digamos un sentido del humor ingenioso, una forma de pensar analítica, una manera de ver el mundo optimista o realista, que Ande asociaba fuertemente con una experiencia o una persona de su pasado, eso sería suficiente para activar recuerdos. Quizás Kerem le recordó a Ande la valentía de su padre, la perspicacia de un antiguo mentor, o la alegría despreocupada de su juventud. Estos recuerdos no tienen por qué ser dramáticos. A veces son las cosas más sencillas las que nos conectan a momentos importantes de nuestra vida. Un aroma, una canción, una frase hecha, y de repente estamos transportados a otro tiempo y lugar, reviviendo sensaciones que creíamos olvidadas. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué tipo de emociones remueve Kerem en Ande? La palabra emociones es muy amplia. Podríamos estar hablando de alegría, de tristeza, de nostalgia, de paz, de inquietud, de amor, de decepción, de esperanza. Si Kerem le recuerda a Ande un momento de gran felicidad, la emoción predominante sería la nostalgia positiva, el anhelo de revivir esos tiempos. Si por el contrario le recuerda una etapa difícil o dolorosa, la emoción podría ser más compleja, quizás una mezcla de tristeza y fortaleza, de superación. Es importante también considerar el contexto actual de Ande. ¿Está en un momento de su vida donde esos recuerdos son particularmente relevantes? ¿Está buscando algo que Kerem le pueda haber representado en el pasado? Las emociones son muy sensibles al momento presente. Un aspecto fascinante de los recuerdos es cómo se almacenan y cómo se recuperan. Nuestra mente es como una vasta biblioteca, y cada experiencia, cada emoción, está etiquetada y catalogada. A veces una simple palabra o un sonido pueden activar un índice completo, trayendo a la superficie no solo el evento, sino todas las sensaciones asociadas. Kerem, en este escenario, actúa como esa palabra clave, ese gatillo que desbloquea una sección importante de la memoria emocional de Ande. Podría ser que Kerem, al interactuar con ella, o al ser simplemente mencionado en un contexto relevante, haya evocado una sensación de familiaridad, de seguridad, o quizás de excitación y aventura. Por ejemplo, si Kerem le recuerda a Ande la sensación de estar enamorada por primera vez, esa mezcla de mariposas en el estómago, de nerviosismo y de pura felicidad, entonces lo que le recordó fue la intensidad y la pureza de esa emoción. Si por el contrario le recuerda la determinación y el coraje que tuvo que reunir para superar un obstáculo, entonces Kerem le estaría trayendo a la memoria su propia fortaleza interior. Cada persona tiene una historia única, y las personas que conocemos, y sus nombres, quedan intrínsecamente ligados a esas historias. Kerem es para Ande en este contexto, un evocador de su propia biografía emocional. Y no subestimemos el poder de la intuición y la empatía. A veces, lo que una persona nos recuerda no es algo concreto que podamos poner en palabras fácilmente. Es una vibración, una energía, una resonancia. Quizás la forma en que Kerem se comporta, su energía, o la manera en que interactúa con el mundo, le resulta a Ande extrañamente familiar, como si ya lo hubiera experimentado antes, o como si él encarnara algo que ella valora o que le resulta importante. Esto podría ser el reflejo de un arquetipo, de un patrón de comportamiento que ha visto antes y que le resulta significativo. En el contexto de las redes sociales y la cultura popular, donde Kerem y Ande podrían ser figuras públicas, a menudo hay narrativas que se construyen alrededor de ellos. Si han sido vinculados en rumores, o si han trabajado juntos en proyectos que han generado mucho debate, esos elementos externos también pueden influir en los recuerdos y las emociones. A veces la propia historia que se cuenta sobre ellos se convierte en parte de lo que uno recuerda. Si Kerem ha sido asociado con un cierto tipo de personaje o de relación en el ojo público, y si Ande, por alguna razón, se conecta con esa narrativa, entonces esos recuerdos podrían ser activados por esa asociación externa. Reflexionemos sobre la idea de recordar. No es solo un acto pasivo de revivir. Recordar es también un acto de interpretación. Cuando traemos un recuerdo a la superficie, lo filtramos a través de nuestra experiencia actual. Lo que Kerem le recordó a Ande podría no ser exactamente lo que ese evento representó en su momento, sino lo que significa para ella ahora, desde su perspectiva actual. Quizás un recuerdo que antes era doloroso, ahora se ve con más comprensión, con más compasión hacia sí misma. O quizás un recuerdo alegre, ahora se tiñe de una melancolía más profunda por el paso del tiempo. La belleza de este tipo de análisis es que nos permite entender mejor la complejidad de las conexiones humanas.
Las personas no solo nos relacionamos en el presente, sino que nuestras interacciones están imbuidas de todo nuestro pasado. Kerem, al evocar recuerdos y emociones en Hande, no solo está ahí interactuando con ella, sino también con su historia personal, con sus experiencias pasadas, con las personas que han marcado su vida. Es como si Kerem, sin darse cuenta, hubiera tocado una tecla en el complejo piano de la memoria de Hande, y ese sonido resonara con múltiples acordes del pasado. Podríamos incluso especular sobre el tipo de emociones que Kerem desencadenaría en Hande. Si pensamos en la naturaleza de los actores y sus personajes, a menudo se les pide que exploren una gama muy amplia de emociones. Si Kerem es conocido por su intensidad interpretativa, o por su habilidad para transmitir vulnerabilidad, eso podría ser un factor. Si Hande, por su parte, es una actriz que también se entrega por completo a sus roles, entonces la conexión entre ellos podría haber sido especialmente potente en términos de evocar emociones. Consideremos también la posibilidad de que Kerem le recuerde a Hande un momento en el que ella misma se sintió particularmente fuerte, o particularmente inspirada. A veces las personas que admiramos o con las que tenemos una conexión especial, nos recuerdan nuestras propias capacidades, nuestras propias fortalezas. Quizás Kerem le recordó a Hande su propia ambición, su propio talento, o la pasión que sentía por algo que ahora quizás ha dejado un poco de lado. Y es que en última instancia los recuerdos y las emociones son lo que dan forma a nuestra identidad. Son el tapiz de nuestra vida. Cuando alguien como Kerem, o algo que le recuerda a él, irrumpe en ese tapiz, puede ser una invitación a revisitar ciertas partes, a reflexionar sobre el camino recorrido. No siempre es un evento dramático. A veces es un simple detalle o una coincidencia, que nos pone en contacto con nuestra propia historia. Podríamos estar hablando de algo tan simple como una fotografía. Imaginen que Hande ve una foto de Kerem, y esa foto le recuerda a un viaje que hicieron juntos, o a una conversación que tuvieron en un lugar específico. Esa foto no solo le recuerda a Kerem, sino a todo el contexto que rodeaba a ese momento. La brisa en su rostro, el olor del mar, la risa de Kerem, la sensación de libertad, todo eso se despliega de nuevo en su mente. Kerem, en este caso, se convierte en el portal a un universo de sensaciones pasadas. Incluso la manera en que una persona se dirige a otra puede ser un disparador. Si Kerem utiliza un apodo cariñoso que solía usar para Hande en el pasado, o si se refiere a un chiste interno que solo ellos dos compartían, eso sería suficiente para activar una profunda nostalgia y un sinfín de recuerdos asociados. La familiaridad en la voz, en el tono, puede ser increíblemente poderosa para evocar el pasado. Otra posibilidad es que Kerem le recuerde a Hande un momento en el que se sintió completamente vista y comprendida. A veces las relaciones más significativas son aquellas en las que sentimos que la otra persona realmente nos entiende, nos percibe en nuestra esencia. Si Kerem tuvo esa capacidad de conectar con Hande a un nivel profundo, entonces su mera presencia o su recuerdo podrían evocar esa sensación de conexión y validación que es tan preciada. La clave aquí es la resonancia. Kerem resuena con algo en Hande, con una parte de su pasado, con una emoción que ha quedado latente. No es solo un encuentro casual, es un encuentro que tiene ecos. Y esos ecos, al ser escuchados, nos traen de vuelta las melodías de nuestra propia historia. En resumen, si tuviéramos que destilar la esencia de lo que Kerem le recordó a Hande, podríamos decir que le recordó una parte importante de su vida, una etapa o una experiencia que estuvo marcada por una emoción específica. Podría ser la intensidad de una relación, la pasión por su trabajo, la libertad de la juventud, la fuerza de su propio carácter, o la sensación de ser profundamente comprendida. Kerem, en este sentido, no es solo una persona, sino un símbolo, un activador de su propia narrativa emocional. Es un recordatorio viviente de quién fue, de lo que sintió, y de cómo esas experiencias la han moldeado hasta convertirse en la persona que es hoy. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de la memoria y las emociones, explorando cómo una persona como Kerem puede evocar tantos recuerdos y sentimientos en Hande. Hemos visto que las conexiones humanas son increíblemente complejas y que los recuerdos pueden ser activados por una infinidad de factores, desde las interacciones profesionales hasta las más sutiles características personales. Lo importante es que estas evocaciones nos permiten reconectar con nuestro pasado, aprender de él y seguir adelante con una mayor comprensión de nosotros mismos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante y enriquecedor como a mí.
Me encantaría saber sus opiniones y reflexiones sobre este tema. ¿Qué les ha parecido? ¿Han tenido alguna experiencia similar donde una persona les haya recordado algo importante de su pasado? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.